Continuamos con esta segunda parte con Miguel Valls, hablando del tiempo, y a mí se me hace también, a colación de lo último que hemos estado hablando, en que dices que el agua es el pasado. El agua que existe en estos manantiales o estas cordilleras que tienen agua tan antiguo, ¿tú bebes ese agua? ¿Qué efecto es el que tiene? Bueno, este agua lo que tiene es que es el agua diamantina del planeta. O sea, el agua diamantina es un agua que ha estado guardada, que ha estado conservada, por ejemplo, en nevadas o en glaciaciones, que ha estado ahí compacta. Y el efecto que tiene es que cuando tú la bebes neutraliza todos los patrones, digamos que deja tu propia agua, sobre todo si lo ritualizas, si ritualizas el hecho de beber este agua diamantina o de bautizarte con agua diamantina, lo que pasa es que nuestra propia agua se queda sin información de patrones. ¿Y esto qué quiere decir? Que las cosas ya no nos afectan. Yo de hecho me bauticé en Ausangate, que son aguas diamantinas, y desde después de hacer esto, lo que noté es que todo estaba perfecto. Todo estaba perfecto, si algo salía mal estaba perfecto, si algo salía bien estaba perfecto. Vives las cosas, sientes las cosas, pero ya no te afectan porque ese patrón en tu agua ya no lo tienes. Entonces es algo buenísimo. Lo considero muy importante ir a estos lugares simplemente para bañarse con este agua, solo para esto. Sobre todo si sabéis ritualizar o si sabéis hacer procesos de renacimiento o de sanación a través de este agua. También en el cuerpo nosotros tenemos agua diamantina, que sería la parte de la columna y la parte del cerebro que representa nuestro Hamaru. Hamaru aquí significa Kundalini. Y esta es la parte divina que hay en nosotros. Muchos lo llaman ADN basura o muchos lo llaman ADN extraterrestre, pero en realidad es esa parte divina que al ser un estado neutro de información te permite estar por encima del juicio del bien y el mal y desarrollar todas las capacidades que tienes. Y como seguimos dando herramientas, entonces si una persona tiene, vamos a decir, está muy enferma y se va a un glaciar de estos a buscar este agua diamantina y lo ritualiza, ¿realmente empezaría a sanar muy rápidamente o tendría que hacer algún trabajo más? Tendrían que hacer diferentes trabajos. Va a sanar rápidamente porque ese hecho ya va a sanar, ¿vale? Pero yo recomendaría hacer algunos trabajos más. Primero, declararme como vida delante de la tierra. Volvería a renacer. Es algo para mí muy importante porque nosotros cuando nacemos, nosotros nacemos inconscientes. Es decir, si yo te pregunto por qué elegiste a los padres que elegiste o por qué elegiste el hospital que elegiste, pues me vas a decir, no lo sé. Como nacemos inconscientes, el hecho de volver a renacer conscientes activa nuestra conciencia y activa más del 10% de nuestro cerebro. O sea, nacer inconscientes a nosotros nos limita a usar menos de un 10% del cerebro. Y volver a renacer, hacer un renacimiento que sería entrar a una cueva y simbolizar que vuelves a entrar al vientre de tu madre y que te autorizas a volver a nacer desde tu existencia, desde tu conciencia, vuelve otra vez a activar estos circuitos, estas neuronas también a nivel cerebral que estaban dormidas. Y también estos códigos genéticos que son de la parte kundalini de nuestra agua, que es la parte de la columna y del cerebro. Antes nos hemos quedado que estabas hablando de estas dos líneas de tiempo, que era la psicológica, y no sé si queda algo que decir o ya pasamos a la espiritual o psíquica. La espiritual o psíquica vendría a ser los tres tiempos en uno. Cuando nosotros vivimos los tres tiempos, recordemos, presente es vibración, sonido y movimiento, lo que emitimos, no lo que tenemos, sino lo que estamos emitiendo es nuestro presente. Lo que tenemos o nuestra parte material es nuestro pasado
y la energía que se desprende de ahí es nuestro futuro. Cuando nosotros estamos en el ahora, que el ahora sería lo que emito, más mi cuerpo, que es mi pasado, más lo que de mi cuerpo sale a mi energía, que es mi futuro, yo estoy en el ahora y estoy entrando dentro del tiempo. No es que esté saliendo del tiempo. Muchos piensan que a lo mejor con el aquí y ahora salen del tiempo. No, es así como entramos a nuestro tiempo. Somos dueños nosotros de nuestro tiempo en el aquí y ahora. Estamos en nuestro tiempo. Entonces, este es el tiempo espiritual que generalmente solo nos permitimos entrar cuando dormimos por las noches. Cuando dormimos por las noches entramos en una hora muy profundo, en una meditación muy profunda, donde realmente accedemos a nuestro tiempo. Por eso los chamanes dicen que uno despierta cuando está dormido, porque cuando estamos dormidos accedemos a nuestro tiempo. Es decir, nosotros en el sueño veremos que estamos tanto el pasado como el presente como el futuro. Veremos gente del pasado, gente del presente, gente del futuro, otras realidades paralelas, otros planos también y otras frecuencias, y todo esto pensamos que son imaginaciones o cosas así, y no, es todo el registro que hay en nuestro tiempo. Y la única manera de entrar al registro de nuestro tiempo es a partir de nuestro tiempo de la hora. Entonces, cuando nosotros llegamos a una hora tan grande, podemos entrar y entramos a nuestro tiempo. Y desde aquí podemos cambiar o modificar fácilmente todo. O sea, desde un sueño o desde una meditación profunda, tú puedes sanar todos los patrones que haya, decidir sacarlos. Puedes visitar todas las frecuencias, todas las realidades paralelas, todo esto, que es lo que se representa en el mundo de los sueños, es el tiempo espiritual, es el tiempo sin tiempo. Es el tiempo en el que están todos los tiempos. Porque si nos damos cuenta, cuando soñamos nunca podemos saber si estamos en pasado, en presente o en futuro. Se unifican las cosas, incluso hay otras realidades totalmente paralelas a estas. ¿Eso qué significa? Estamos en un tiempo que engloba a todos. Y estamos en un espacio que engloba a todos y engloba todas las frecuencias. Entonces, desde ahí también podemos sanar o sacar muy fácilmente todo lo que hay en nuestro tiempo. El problema también empieza en que en nuestros sueños tampoco existimos, entonces no podemos manejar nuestros sueños o tener sueños lúcidos para manejarlos porque aún no hemos ganado la existencia en el sueño. Pero aunque no sepas moverte dentro de los sueños, puedes programar el sueño antes de dormir. Por ejemplo, puedes sugestionarte a ti mismo antes de dormir para sanar un patrón a través de ese sueño. Hablar con tu yo superior y con tu espíritu. Decirle, te pido que a través de este sueño sanes este dolor, o te pido mañana despertarme con energía positiva y alegría, o te pido cualquier cosa. Más que te pido, elijo crear a través tuyo esto. Por eso por las noches se usaban en los cristianos o en otras culturas las oraciones y siempre eran por la noche. Es una manera de programar el sueño para que te dé un resultado. Sí que es cierto que lo bueno sería moverse en el sueño. Dentro del sueño saber elegir hacia dónde quieres ir, qué quieres sanar. Pero de momento, como primera varita mágica, empecemos a, antes de dormir, programar lo que nosotros queremos que el sueño nos dé. Que estamos construyendo una empresa, bueno, ¿qué me falta o qué me sobra para que mi empresa tenga éxito? Que generalmente nunca falta nada, sobran cosas, entonces el sueño las elimina y nos informa de lo que realmente está sobrando. Quiero esta noche sanar mi problema del constipado que tengo, el dolor de garganta, lo que sea. No solamente son para cosas emocionales, sino también físicas, porque no hay nada separado de nada. Entonces, a través del sueño todo esto lo podemos sanar. Y a través de la propia sugestión, oración, cualquier manera de conectar con nuestro yo superior y decirle lo que queremos soñar o lo que queremos que el sueño nos aporte,
ir programando nuestro sueño. Algo muy importante a tener en cuenta también es que vayamos en cuidado, aunque no me gusta decir esta palabra porque tenemos que ser libres, pero vayamos en cuidado con la televisión que vemos antes de dormir. Porque si nosotros vemos agresividad, dolor, esto, lo otro antes de dormir, se genera eso en nuestro sueño. O en nuestro sueño vamos a estos registros. Y al ir a estos registros en el sueño se densifica muy rápido, eso es la realidad. Todo lo que le demos al sueño antes de dormir se va a densificar de manera bastante rápida en la realidad, y luego en la realidad vas a tener que luchar contra esas cosas que tú has creado en el sueño y crear otras. Entonces lo mejor es dormir en coherencia. Yo me encuentro de que, desde mi punto de vista, en este cuerpo físico, como estoy hablándote a ti ahora, sería lo que sería un prehumano, porque no tengo la conciencia de ser Dios o estar conectado con la fuente, ¿no? Lo que sí que es verdad que a través de los sueños es cuando yo me desacoplo de ese cuerpo físico y quizás estoy en esa parte más elevada mía, donde realmente estoy llevando unas vidas paralelas. ¿Tú crees que realmente cuando estamos soñando realmente estamos en otros mundos paralelos, que es físico, en esa realidad? Sin duda, no solo físico, porque podemos estar en realidades etéreas también, ¿vale? Pero cuando nosotros dormimos, lo que hacemos es viajar a diferentes espacios, frecuencias y realidades. No es algo que estemos imaginando. O mejor dicho, a través de la imaginación llegamos a estos mundos, porque el mundo imaginario es igual que el mundo energético, es el mismo. Entonces, si nosotros nos desplazamos a estas otras realidades y a otros tiempos, al pasado, al futuro, incluso a otras vidas, y empezamos a recoger información de estos sitios para nuestra vida. Y lo que has dicho antes de no estoy en la conciencia de Dios todavía, también decir para los espectadores, que es un tema importante, que esto no se busca. No busquéis la divinidad porque no la vais a encontrar, ni busquéis la felicidad porque no la vais a encontrar. Yo la he buscado mucho y no encontré nada. Tienes que asumir que ya eres eso. Esto no se consigue o no buscando, se consigue asumiendo. Entonces, poquito a poco vayamos asumiendo que somos dioses, entendamos que todo lo que existe dentro de la existencia es Dios, no hay nada que no sea Dios, y que nosotros formamos parte de Él, y que a su vez Él es nosotros. Entonces, empecemos a dejar de buscar para empezar a asumir que ya con lo que somos eso, y poquito a poquito cada vez iremos atravesando limitaciones. Pero si nos quedamos esperando a encontrar, pues entonces nunca haremos. Empecemos a asumir que ya somos eso y empecemos a cortar la espera, porque si no nos quedaremos esperando siempre encontrar esa divinidad. Muy bien. Ahora, los que nos estáis viendo al otro lado, normalmente la gente que ve la caja de Pandora es gente que ya tiene cierto conocimiento o está empezando, pero tiene cierta edad. Aquí tenemos una persona que tiene 28 años. ¿Qué quiero decir con eso? No es habitual tener una persona tan joven hablando de estos temas tan metafísicos o cuánticos o como los queráis llamar. Lo importante es, si tú eres una persona como yo, ya que tiene los 40 o más, y estáis viendo este tipo de vídeos y tenéis gente joven, sería interesante que pusierais estos vídeos a estas personas jóvenes para que vean que hay personas con edades más jóvenes que ya están entrando en este mundo de creatividad, de crear la ilusión que ellos quieren crear en su vida, y para que no empiecen a estar vacíos, porque el mayor problema que hoy en día tiene la juventud es que no sabe, ha perdido el norte, no sabe hacia dónde va, no tiene afición por nada. Y si ven personas jóvenes como aquí Miguel, que están hablando de estos temas tan espirituales, tan para gente a partir de 40 años, podrán entender de que tienen una ayuda y que pueden crear su propia realidad. ¿Estás de acuerdo con eso, Miguel? Estoy de acuerdo, y no es solo que podamos, es que es para lo que hemos venido. Nadie ha venido aquí a adaptarse a una vida sin sentido y a vivir sin sentido o sin referencia. Hemos venido aquí a experimentar, hemos venido aquí a crear y hemos venido aquí a vivir. Y a veces se nos olvida de que estamos vivos y entonces solo somos robots
que hacemos siempre lo mismo y que lo único que tratamos es de tener el mejor dueño o el mejor jefe a quien nos trate bien. Nosotros somos seres humanos, nosotros estamos vivos, nosotros tenemos sentimientos, nosotros tenemos dignidad, nosotros tenemos muchas cosas que nos tenemos que acordar de que los tenemos y poquito a poco ir atravesándolo. Y si quieres, aunque no entra en el tema, pero me gustaría, porque sé que en este canal también toda la parte más conspiranoica también se lleva, me gustaría explicar un poco la falta de norte o la falta de referencia también de qué viene, o también a nivel físico, a nivel tangible, quién tiene o quién es el responsable de esto, ¿vale? Básicamente, para empezar, nosotros tenemos dos arquetipos, que es el arquetipo de la diosa madre y el arquetipo del dios padre dentro de nosotros. Aquí lo que sucede es que la diosa madre te da amor, te permite amar el mundo, te permite identificarte con el mundo y te permite apegarte al mundo. El dios padre te da referencia, te permite cortar el amor, cortar el apego y saber qué referencia, qué camino tomar, qué cosas de estas. Claro, cuando hablamos de buscarme a mí mismo o encontrarme a mí mismo, para encontrarme yo he de tener referencias sobre mí, ¿vale? ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi emoción? ¿Qué es mi ego? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pues la referencia, que es el arquetipo paterno, se lo quedó hace muchos años la Iglesia. Se lo quedó hace muchos años la Iglesia, por eso rezan a Dios Padre, pero no a Diosa Madre. Es decir, la Iglesia nos da la referencia a nosotros, en sí todas las instituciones. Si no, pensar un poco de qué tenéis cada uno de vosotros la referencia de vuestra existencia, de la moralidad, que es lo que os dice lo que está bien, lo que está mal, de qué es la religión, de la política, que os dice cómo debéis comportaros en la sociedad, de la ciencia, que os dice cómo funcionan vuestras células, cómo funciona vuestro cuerpo, y también de la economía, que os dice lo que os podéis permitir o lo que no os podéis permitir. Todo esto son creencias y son referencias que nos están dando otros para que sigamos su camino de ellos, no nuestro camino. Entonces nosotros nos vemos sin referencia porque ellos directamente sacaron este arquetipo del inconsciente colectivo para quedárselo para ellos. Es por eso que para buscar a Dios Padre nosotros tenemos que ir a una iglesia. Pero si nosotros asumimos que ese Padre o que ese arquetipo paterno está dentro de nosotros, ya no necesitamos una referencia de otro para encontrarnos. El problema, y esto es algo que también se ha de compartir, es eso, que el Padre lo que nos da es referencia en la vida. Lo mismo pasa con una familia normal. Vemos que la madre es la persona pues que da ese amor, ese apoyo, ese cobijo, y el padre es quien te pone las pilas y quien te dice hacia qué sitio tienes que ir. Pues lo mismo pasa con las instituciones. Ellos nos ponen las pilas y nos dicen hacia qué sitio tenemos que ir, y ha llegado un punto en el que nosotros sin ellos no nos conocemos. O sea, la gente que no está en crecimiento personal, toda referencia que tiene sobre él, la tiene desde la moralidad, que es correcto, que es incorrecto, que está bien, que está mal, desde la ciencia, cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona mi mente, cómo funcionan todos estos, desde la política, qué debo hacer yo para ser bien incluido en mi sociedad, y desde la economía, qué puedo hacer yo en base a lo que tengo, porque yo soy lo que tengo. Entonces el problema es el problema en este aspecto es que el arquetipo paterno no lo tenemos alineado con el arquetipo materno, y eso hace que siempre estemos buscando a un Dios, a una referencia paterna fuera nuestro. Solo quería compartir esto porque me parecía algo interesante también. Muy bien. Hace un momento creo que ya el tema espiritual o psíquico lo hemos desarrollado, y creo que también has desarrollado el ahora, ¿no? Sí. Entonces ya ahora pasaríamos a los conceptos de tiempo circular. A los conceptos de tiempo circular, correcto. Como hemos dicho, nosotros no vemos el tiempo como una línea. Aquí estamos programados para ver el tiempo como una línea donde desde el pasado vamos al presente, desde el presente vamos al futuro, y así, así.
Y nosotros, o el tiempo iniciático, es un tiempo circular. Y el tiempo circular lo que nos dice es que desde nuestro presente creamos nuestro pasado y desde nuestro pasado creamos nuestro futuro. Por ejemplo, si yo ahora veo a una chica y le digo, eres guapa, eso que le he dicho en mi presente queda en mi pasado y eso provoca que de aquí unos días venga alguien a decirme a mí que yo soy guapo. Es decir, da un círculo, da una vuelta. Todo lo que yo diga ahora, sienta ahora o haga ahora, va a mi pasado. De ese pasado genera una energía que crea mi futuro. Y desde mi futuro, desde la energía que tengo, se creará mi presente. Que mi presente es mi estado de ánimo, mi palabra y mi movimiento. Es decir, nosotros en presente somos vacío y el vacío es simplemente vibración, sonido y movimiento. Todo lo demás que vemos, que podemos tocar, es nuestro pasado, es el resultado de algo que hemos dicho, hemos hecho o hemos sentido. No es otra cosa. Entonces, el tiempo circular es esto. Con el presente creo el pasado, con el pasado creo el futuro y con el futuro creo el presente. Es un poco distinto a cómo nosotros nos han enseñado, porque nosotros creemos que desde nuestro presente creamos nuestro futuro y no es cierto. Desde nuestro presente creamos nuestro pasado y desde nuestro pasado se crea nuestro futuro y desde nuestro futuro se crea nuestro presente. Entonces va dando círculos, va dando vueltas así. Hasta que yo decido atravesar o romper el círculo, que es haciendo lo que hemos dicho antes, haciendo algo que saque por completo la lógica, esa vuelta, y entonces ese círculo lo transformo en una línea durante un momento, pero va a otro círculo, ¿vale? Es decir, puedo cambiar cuando quiera de círculo de tiempo. Círculo de tiempo es algo que se repite siempre porque siempre digo, hago o siento algo que me lleva al mismo pasado y entonces se crea el mismo futuro a través de esto. Puede que parezca un poco difícil de decir, pero en realidad la gente que viene conmigo a formaciones y a cursos sabe que es muy simple de funcionar. O sea, funcionar en el tiempo es muy simple. Lo que pasa es que cuando es algo nuevo o es un paradigma totalmente nuevo, resulta un poco complicado de entender al principio. Pero es simple, simplemente me doy cuenta de lo que sobra en el pasado y lo cambio por lo que a mí me conviene. Y entonces creo el futuro que yo quiero y el presente que yo quiero a partir de ahí. En realidad es simple. Nunca suelen ser cosas que nos faltan. Aquí hay otra cosa a tener en cuenta, porque muchas veces buscamos ¿qué me falta para tener dinero? ¿Qué me falta para iluminarme? ¿O qué me falta para tener un buen estado de ánimo? ¿Qué me falta? No, está en lo que me sobra. ¿Sabes? Si a mí me falta felicidad, porque a lo mejor me sobra miedo, me sobra dolor o me sobra cualquier otra cosa. Entonces, empecemos preguntándonos qué me sobra para llegar a esto. Porque preguntar qué me falta es algo tan ambiguo que te pueden faltar muchas cosas. Pero si preguntas qué me sobra, te aseguro que darás con una herida que está ahí que simplemente te has de vaciar. Entonces esa es otra diferencia, que nosotros nunca nos preguntamos qué nos falta, sino de qué me tengo que vaciar para conseguir esto que no puedo conseguir. Y la pregunta ahora sería, ¿qué protocolo sería para vaciar? ¿Qué protocolo sería para vaciar? Cuando yo identifico lo que yo tengo que vaciar, cuando yo identifico ese dolor, o esa ira, o esa... Cuando yo identifico el programa, hago una representación de que yo eso lo rompo, ¿vale? Por ejemplo, puedo representar ese nudo en una cuerda y romper esa cuerda, ¿vale? Entonces a mi inconsciente le queda claro que yo quiero representar, que yo quiero romper eso. El inconsciente funciona con representación. Por eso funciona la psicomagia, por eso funcionan las constelaciones familiares. Una constelación familiar es eso. Represento el mito de mi inconsciente a través de la forma, a través de otros objetos o otras personas que cada uno tome el papel
del conflicto que yo tengo. Voy moviendo eso y eso se va moviendo en mí. Lo mismo puedes hacer con cualquier objeto, con cualquier cosa. Es simplemente que ese conflicto que tengas lo representes y desde esa representación empieces a moverlo. Puedes hacerlo también por vía lógica, que es más la parte emocional, que te pasa, que esto, que lo otro, pero es mucho más lento, porque solo usas un hemisferio, que es el lógico, y vas dándole vueltas de manera lógica. Lo que funciona de manera rápida y eficaz, porque te lo digo porque he probado de las dos maneras, y por vía emocional es ir a pico y para, ¿vale? Es ir muy lento, cuando con representación lo tienes más rápido. ¿Por qué? Porque integras hemisferios. O sea, plasmas creativamente lo que has aprendido con la lógica. Con la lógica me doy cuenta de que tengo este problema de inseguridad, de que viene heredado encima de mi padre por esto, por lo otro. Bien, me doy cuenta de manera lógica y lo trasciendo de manera creativa, ¿vale? Es decir, interpreto creativamente el papel que hay en mi lógica y desde ahí lo muevo. Tengo siempre que unificar, que integrar. Si integro hemisferios, el trabajo es extremadamente rápido y extremadamente eficiente. No lo digo yo, hay muchos más que lo dicen, que le llaman otros nombres como psicomagia o le llaman otros nombres como chamanismo, pero es todo lo mismo. Y aparte, pues la gente que viene a las formaciones o que ha venido a consultas o a terapias, puede decir, y hay testimonios en Facebook, de que toda la vida todo le ha cambiado. Porque cuando llevas una buena enseñanza no tienes un cambio interior y ya está, sino que el cambio se plasma en todas las áreas de tu vida. Si no se plasma el cambio en todas las áreas de tu vida, algo está mal. O sea, porque no hay diferencia entre lo que pasa en tu realidad, lo que pasa en tu cuerpo, lo que pasa en tu emoción o lo que pasa en tu mente, ¿no? Todo es lo mismo. Entonces, cuando haces una buena sanación, lo sabrás, porque toda tu vida será más afín a lo que tú eres. Si tú no llevas un camino de sanación, un camino espiritual, un camino de crecimiento, te darás cuenta porque las cosas que te suceden externas a ti son inafines a lo que tú eres. Es simple. Entonces, cuando nos damos cuenta de dónde está lo no afín, no vamos a llamarlo negativo, más bien algo no afín, simplemente represento que trasciendo esto. Entonces esa es la manera en la que yo lo hago. También tengo mapas y entonces en estos mapas veo dónde estoy, porque a lo mejor quiero hacer algo, pero tengo que saber dónde estoy. Puedo estar en lo posible, puedo estar en lo imposible, puedo estar en lo conocido, puedo estar en lo desconocido, en lo positivo, en lo negativo, en lo superior, en lo inferior. Todos esos son poderes, pero a la vez son cárceles mentales. ¿Vale? Es un poco difícil de explicar. Por ejemplo, imagínate a alguien que siempre está cantando mantras, siempre está meditando. Esa persona está atrapada en lo superior, entonces no podrá disfrutar de las cosas mundanas de la tierra. Hay gente al revés, hay gente que está atrapada en lo material, entonces es gente extremadamente superficial y extremadamente consumista, pero no tiene momentos de entrar en contacto con su propia existencia. Hay gente que está atrapada en lo negativo, donde todo lo que ve a su alrededor es negatividad y miseria. Pero hay otros que están atrapados solo en lo positivo y cuando ven miedo o ven dolor se van corriendo de eso y tampoco lo pueden aceptar. Entonces también es importante saber dónde estás para a partir de ahí saber a dónde moverte. Pero es un poco más difícil esto de explicar. Simplemente para haceros lo simple y que no os comáis mucho la cabeza, representar el problema que tenéis y hacerle entender a vuestro inconsciente que lo habéis roto, que lo habéis atravesado, como sea. Da igual, si os viene bien romper una cuerda, si os viene bien, por ejemplo, me enfado, hincho un globo, como si poniendo la intención de inflar ese globo con mi dolor o con mi rabia o con lo que sea, luego reviento el globo y esa rabia ya está reventada. Así que tengo que
Que limpiar, pues limpio poniendo la intención de limpiar mi propia alma, mi propio corazón o mi propia mente. Es decir, empecemos a poner desde dónde a las cosas, desde nuestra existencia, no a limpiar por limpiar, como algo ajeno a nuestra existencia, sino a limpiar con la intención de limpiar a través de ahí nuestro espíritu, nuestra alma, y como es una representación, nuestro inconsciente se lo creerá. Empecemos a ducharnos con la intención de, a través del agua que pasa por nuestro cuerpo, limpiar también toda nuestra energía, nuestra emoción, y así será. Empecemos a pagar, a la hora de pagar nuestras facturas, con una alegría grande de ir liquidando nuestra deuda para que nos llegue valor. Empecemos a recibir también con alegría y no poner resistencias a que las otras personas nos den cosas. Y empecemos poquito a poco a ritualizar las cosas que hacemos para un beneficio tanto de nuestra existencia como superior a nivel global. Simplemente es eso, darte cuenta de que cada cosa que haces puedes usarla de propósito o de evolución para tu propia existencia. ¿Cómo utilizar el tiempo? Sería lo que vendría ahora, bueno, aparte de otro tema que sería el destino. Pero antes, fuera de cámara, tú me has estado comentando que para hacer esa conexión de tiempo, para poder hacer un trabajo, vosotros chamánicamente tenéis como una tabla, yo pongo el símil de una tabla de ajedrez, donde haces una representación ahí para que luego eso se cree. ¿Lo podrías explicar esta cámara para que la gente lo entienda? Sí, bueno, a esto le llamamos misa. Una misa, que también es una mesa de trabajo, lo tenemos todos los sacerdotes para crear realidad. Esto lo puede tener cualquiera y es simplemente un universo propio, algo que ritualizas y declaras como universo propio para que tu creación de aquí no interfiera en nada con factores externos. Por ejemplo, si yo ahora quiero crear un puesto de trabajo o quiero crear un trabajo en un sitio y no lo hago sobre mi propio universo, a lo mejor representa que tiren a otra persona a la calle de ese puesto donde yo quiero. Cuando yo lo hago sobre mi universo, no influye en nada sobre las cosas externas. Entonces, a esto que tú dices de abrir esta misa y ponernos a trabajar, a esto se le llaman construcciones metafísicas. Entonces, nosotros vamos construyendo metafísicamente nuestra realidad. Por ejemplo, puedo coger varias piedras que simbolicen cada piedra diferentes cosas. Una piedra es mi economía, otra piedra es mi salud, otra piedra es esto. Cada uno lo posiciono donde yo quiero. Empiezo a añadirle vida, por ejemplo, le añado legumbres, que las legumbres son semillas para representar el crecimiento de eso. Le añado dulces para representar la dulzura y la armonía en el camino. Le añado esencias para disfrazar los olores de miedo o de negatividad, porque toda energía se queda físico en forma de olores. Empiezo a cantarles, empiezo a darle alientos de vida, a darle vida a esa intención en forma de alimentos, en forma de vino, en forma de lo que sea. Doy vida, muevo esa salud donde yo quiero, muevo esa alegría donde yo quiero. Es básicamente tener un sitio de creación de realidad donde todo lo que pongas ahí, lo pongas cada cosa con un motivo concreto, tenga un simbolismo concreto y como si fuera un juego, como si fuera que estás jugando, no sé, a un juego de estos de mesa que te venden, simplemente que estás jugando con tu realidad. Entonces, todo lo que tú estás creando ahí, lo estás creando en el mundo sutil y esto se densifica muy rápidamente. Esto es lo que hacían los masones cuando construían los templos. O sea, es lo mismo, porque los masones los templos los construían como ritual también, era un ritual. Lo que pasa es que o sea, es una construcción metafísica igualmente, pero mucho más poderosa la de un masón, porque contempla geometrías sagradas, contempla códigos de Fibonacci o secuencias numéricas muy fuertes, ¿no? Que lo que hacen es programar la realidad.
Todo eso también lo puedes hacer en tu mesa, usar geometrías, usar números naturales, etcétera, etcétera. Pero no hace falta en sí, simplemente autoriza un espacio, el que sea como sagrado, y a partir de ahí ponte a crear, ponte a coger cosas, objetos que cada uno represente lo que tú quieres mejorar o lo que tú quieres evolucionar. A partir de ahí empieza a añadirle vida, empieza a añadirle cosas, añadirle legumbres, añadirle comida, añádele flores, añádele todo lo que puedas que esté vivo. Y después, cuando ya llevamos 1 o 2 semanas trabajando con eso lo empaquetamos y se lo entregamos al fuego, para la tierra. Todo, junto con todos esos dulces que hemos puesto, son para la tierra. O sea, después es importante el desapego. De todo esto me libero porque ya está creado. Y te aseguro que se densifica mucho más rápido. O sea, se densifica de una manera muy rápida. Que aparecen limitaciones y aparecen cosas, claro, pero las inercias de la vida te llevan ahí. No es lo mismo que ir en contra de inercia, en contra de marea, sino pones ya las fuerzas de la marea a tu lado, y aunque aparecen limitaciones, son muy fáciles de trascender. Sí, pero yo lo que me refería es que tú decías que tú creabas ese universo para no utilizar el universo actual y no perjudicar a alguien para que lo echaran de la empresa para entrar tú dentro de la empresa. Exacto, yo lo creo dentro del universo. Nunca haré una construcción metafísica fuera de ahí. Desde el momento en el que yo abro una mesa de trabajo o abro una misa, esa misa está ritualizada a mi nombre, ¿vale? Entonces, esto que yo ritualizo en esta misa ya está con la intención de que todo lo que se haga ahí se hace sobre mi propio universo, sobre mi propio campo áurico, por así llamarlo. Entonces, eso que yo hago ya no afecta a otras personas. Si yo no considero el hecho de abrir un universo, yo no me estoy considerando a mí mismo como universo, entonces yo trabajo sobre el universo y cada cosa que yo haga sobre el universo va a afectar siempre a otra. Entonces, a lo mejor que te sane a ti representa que tu padre enferme, ¿vale? Sin embargo, si yo para sanarte a ti abro mi universo y te sano sobre la base de mi universo, por ejemplo, eso nunca afectará ni a tu padre, ni a tu madre, ni a nadie de tu entorno, o que tú consigas un trabajo no influirá sobre otros. Es básicamente una estrategia para considerar nuestro propio universo y que nuestras acciones no influyen sobre otras. En el caso de los sacerdotes, todos tenemos mesa de trabajo o misa, porque es muy importante cuando tú ayudes a alguien o cuando tú haces cualquier tipo de sanación, procurar que esa sanación no afecte a nada de la existencia de otro ser humano. Lo que sí que me has dejado claro que ya una vez, cuando utilizas las cosas externas para crear y ya lo has integrado, ya puedes crear más metafísicamente solamente con la intención y ya no necesitas hacer estos rituales. Exacto, o sea, son diferentes niveles de conciencia. Tenemos que ver que primero, cuando nosotros empezamos a caminar en un camino iniciático o espiritual, nuestra mente va a estar atrapada en lo externo, en la forma de las cosas. Entonces la confianza nunca va a estar en nosotros, va a estar en las cosas que tenemos o las cosas que nos rodean. Y luchar contra esto es muy duro. Si tú luchas contra la forma, te puedes tirar muchos años tratando de mejorar. Sin embargo, nosotros transformamos ese problema en la solución. Si yo estoy atrapado en la forma o mi confianza está en la forma, a través de la forma empiezo a sanar, ¿vale? Entonces empiezo a programar el agua que bebo, la ducha que hago, la casa que limpio, todo esto. Empiezo a usar la forma a mi favor. Redefino todo mi universo o todo el universo como sagrado. Todo es sagrado y todo está para servirme y yo para servir a todo, ¿vale? Cuando tú a partir de aquí vas ganando confianza en ti, vas ganando crédito, vas ganando en fe, pasas a la segunda parte, que ya no necesitas de lo externo, entiendes que todo está dentro de ti y solo con palabra y energía puedes crear cualquier cosa.
incluso mover átomos con la mente, con mucha facilidad. Y hay otro nivel todavía por encima que ya no necesitas ni siquiera de energía, palabra o átomos, que solo tu presencia sana o crea cualquier cosa. Y esto también quedaba registrado en la Biblia. En la Biblia, si tú lees cuando Jesús sana a los 3 ciegos, al primer ciego que sana Jesús tiene que coger tierra del suelo, tiene que escupir la tierra, hacer una pasta, frotar los ojos y le dice quedará sano. Vale, necesita un recurso externo para sanar, porque aún no tenía bastante crédito él en él. Vale, el segundo sistema, o el segundo ciego que sanó Jesús, simplemente le puso la mano en la cabeza y le dijo quedará sano. O sea, palabra y energía. Y el tercero no le dijo nada. El ciego solo tocó el manto y dijo estoy sano. Es decir, solo su presencia. Eso es una clave o una pista que nos da la Biblia de que dentro de un mismo camino hay 3 niveles de evolución. El primero es, como estás atrapado en la forma te sanará. O sea, transforma al enemigo en aliado. Como se dice en iniciación, lo similar cura lo similar. Si la forma me atrapa, con la forma me curo. ¿Vale? Siguiente nivel. Después de haber hecho mi universo sagrado, ya estoy preparado para vivir desde mi energía y mi palabra. Y siguiente nivel, ya he entrado en un estado de iluminación donde ni siquiera necesito energía o palabra. Simplemente mi presencia, mi propia existencia me lo da todo, que sería un estado muy búdico, muy de presencia absoluta. Entonces, son 3 diferentes niveles de evolución dentro de un mismo nivel. Yo, que la gente lo haga como quiera, pero aconsejo a la gente que empiece por la forma. Porque le va a ser mucho más fácil y porque así empezamos haciendo este plano sagrado. O sea, no tratamos de irnos a planos metafísicos o a planos mentales para escapar de este, porque a veces veo yo que hay mucha espiritualidad que tratas de elevarte para escapar de la tierra, o porque la tierra no te gusta, o porque la tierra esto, ¿no? Entonces yo lo que aconsejo es empezar con esto, empezar dándole el poder a cada cosa de lo que yo quiero sanar, dar el poder a cada cosa de lo que yo quiero hacer. Desde ese punto, la vida ya no será mi enemiga, la tierra ya no será mi enemiga, ya no tendré desconfianza de las cosas materiales y podré pasar al segundo nivel. Porque si empiezo con palabra y con energía, por lo menos lo que me pasó a mí, continuaré sin estar a gusto en este mundo, continuaré estando a la defensiva, a ver qué me ataca, a ver de qué me tengo que defender, y continuaré aún sin haber integrado toda esta parte. Si yo empiezo por la materia, empiezo con una base, ¿vale? Entonces todo lo que existe está a mi favor. Puedo pasar al siguiente después ya fácilmente, que es todo lo que digo y todo lo que vibro está a mi favor, y el siguiente que es ni me hace falta vibrar, ni me hace falta hablar, porque yo ya soy. ¿Vale? Y una persona que está empezando ahora, que está en el primer nivel, el ejemplo que me has puesto antes de la piedra que le hablas, que es a través de la vibración cambiar el sistema de poder entrar en conexión. Si quieres hacer esa referencia también sería muy fácil para que la gente lo entienda, cómo puede entrar en conexión, ¿no?, con los objetos. Claro, aparte de entrar en resonancia, yo lo que hago, por ejemplo, es en base a lo que yo quiero mejorar, darle el poder a piedras. Imagínate que yo ahora quiero potenciar mi seguridad, pues cojo una piedra y conscientemente le doy el poder de mi seguridad. ¿Vale? Tú vas a ser mi seguridad. Empiezo a hablarle, le doy alientos de vida y esa piedra la llevo en mi bolsillo. Cada vez que lleve esa piedra en el bolsillo, la frecuencia que se activará en mí será de seguridad. ¿Vale? Pero aparte de esto, de lo que estábamos hablando antes, es de la conexión con las piedras tienen una resonancia. Y esta resonancia tú puedes acceder y esta piedra te puede dar toda la medicina o la información que hay en ella. ¿Vale? Y es mucha, porque cada piedra tiene el poder de toda la existencia. Hay varias maneras de entrar en contacto con resonancia con la piedra, pero os voy a explicar una muy simple para la gente que no entienda de energía o no sepa conectar energéticamente.
Simplemente que se ponga una piedra delante del tercer ojo, delante de la glándula pineal, a unos 20-30 centímetros, y que empiece a cantarle sonidos. Los sonidos son frecuencias. Habrá un momento en el que con diferentes sonidos llegará a la frecuencia de la piedra, y entonces esta piedra empezará a mostrarle imágenes de la pregunta que él le haya hecho a la piedra. ¿Vale? Hay que entender que el sonido es el lenguaje universal. El idioma es la forma del lenguaje. Por ejemplo, aquí la forma que tenemos es el español o el catalán, pero si tú hablas con un chino no te va a entender porque estás usando la forma. A veces la tierra no entiende la forma porque la tierra no estudió español, pero entiende siempre el contenido. Entonces, le haces preguntas con sonidos, cantándole sonidos. Y llega un momento que con un sonido entras en conexión o entras en frecuencia con la piedra, y esa enfermedad que tú quieres sanar, pues ella te da el medicamento, o esa pregunta que tú quieres que te responda, ella te lo responde. Es una cuestión simplemente de frecuencia, de sincronizar frecuencias. Y esto es muy fácil y es muy simple, y probarlo y veréis cómo da solución. Como esa piedra o te muestra imágenes o empieza a hablar, que incluso oyes las voces en ella, o son como imaginaciones tuyas, pero sabes que son extremadamente ciertas porque lo sientes y lo vibras. Pero te garantizo que lo que le preguntes, esa piedra te dará la respuesta si tú conectas con su resonancia. Como vais viendo, este enero 2015, aquí Miguel os está dando una serie de herramientas muy potentes, en las cuales podéis ya empezar a practicar, empezar a hacer ese crecimiento personal. Y recomiendo que, bueno, que la gente normalmente al principio de año siempre tiene propósitos, pues aquí tienes muchas maneras de hacer esa reprogramación para que te funcione tu vida mejor. Ahora ya, Miguel, vamos a entrar en dos apartados que todavía quedan. Uno sería el destino, y tú mismo, ¿qué quieres contarnos sobre el destino? El destino, bueno, volvemos otra vez al tiempo. El destino para mí no es el futuro. El destino para mí es lo que hay en el pasado volcándose al futuro. Todo lo que hemos vivido repitiéndose otra vez. O sea, el destino para mí es el pasado. Entonces, dejemos de pensar en encontrar un destino para empezar a crear conscientemente el destino que queremos. Para empezar a crearlo conscientemente. Y bueno, y si hablamos de pasado y hablamos de destino y hablamos de mitos, el mito en el que estamos pasando es el mito de la integración de las verdades. Continuamente hemos estado buscando una verdad, pero nunca hemos dejado que la verdad se exprese, porque hemos querido que nuestra verdad sea la única. Entonces, si realmente queréis conocer una verdad, lo que os aconsejo es que seáis tolerantes con vuestra verdad y con la verdad del otro, porque la integración de todas las verdades es la que forma la verdad. No hay verdad, no vas a encontrar una verdad porque solo hay diferentes puntos de vista de una misma realidad. Y si queremos encontrar una verdad, es unir todos los puntos de vista diferentes que hay sobre una misma cosa. Y a partir de ahí estaremos preparados para crear conscientemente nuestro propio destino en base a la integración, al respeto y a la libertad. Esta era es una era de libertad donde el ser humano se despoja de todo lo no suyo para ser libre, pero a la vez está conectado con todo, es decir, integro todo, pero soy yo mismo, me integro desde lo que soy, comparto desde lo que soy, no es que sirva al otro, no, comparto desde donde estoy con el otro, y entonces todos evolucionamos. Entonces, básicamente es una época de libertad, es una época de integración, y también es necesario, porque ahora lo que pasa es que hay mucha energía en la Tierra, mucho prana que viene del Sol, o mucho plasma que viene del Sol. Y el plasma lo que hace es intensificar todo lo que nosotros tenemos dentro. Como nosotros tengamos dentro dolor, miedo, ira, todo eso se va a plasmar fuera con una velocidad asombrosa. Entonces, nunca hemos tenido tanto poder de creación como ahora. Todo lo que hemos inventado, los hemos inventado en los últimos 100 años.
las cosas van muy rápido, todo se acelera mucho. Y si nosotros aprendemos a ser libres y nos liberamos, entonces toda esa energía la podremos usar para crear lo que nosotros queramos. Pero si nosotros continuamos con todos esos dolores y esas ataduras dentro, esos dolores y esas ataduras nos podrían llegar a destruir como especie y podrían llegar a destruir incluso la Tierra. Entonces, lo que pido simplemente es que tengamos un poco de conciencia, que básicamente es liberarnos de todo lo que no somos y empezar a funcionar desde lo que sí somos, y entonces desde ahí crear una humanidad con libertad, una humanidad con conciencia y con integración desde la individualidad, nunca buscando la igualdad, más bien respetando la diferencia, porque cada uno de nosotros somos diferentes y el problema es que siempre queremos ser como el otro o que el otro sea como nosotros. Pues no, empecemos a aceptar cada cosa como es, a integrarla dentro de nuestra vida como es y a respetar toda forma de existencia. Simplemente eso. A tu última palabra, ¿qué es la existencia? Bueno, la existencia es el propósito de la humanidad. El humano ha vivido o ha nacido para existir. Es lo que nos han tratado de enseñar todos los grandes avatars, todos los grandes iluminados que han pasado por aquí, que es ir más allá de tu vida biológica, que es ir más allá de tu programación, y es empezar a dirigir tú conscientemente tus estados de ánimo, tu personalidad, empezar a dirigir conscientemente tu vida y empezar a vivir desde decisiones tuyas. O sea, ir más allá de todos los programas genéticos. Una cosa es la vida la tenemos todos nacemos viviendo y nacemos con capacidad de respirar, de comer. Y otra cosa es la existencia es ser yo quien dirijo mi vida, es ser yo quien dirijo mi sentir, quien dirijo mi pensar, quien dirijo lo que tengo, ser yo quien manejo las cosas y no ser manejado yo siempre por las inercias de la vida, ir como un barco a la deriva sin saber quién soy o por qué estoy aquí. Entonces, básicamente, la existencia es un propósito y el propósito de la existencia es existir. Cada uno de nosotros tiene que ser una existencia propia dentro de la existencia. Cada uno de nosotros tiene que ser un universo propio dentro del universo. Entonces, para esto va a haber muchas limitaciones. Limitaciones sociales, qué pensarán los otros de mí, limitaciones familiares, qué hará o qué pensará mi familia, o cómo reaccionará mi madre, o cómo reaccionará quien sea, limitaciones a nivel personal, a nivel de creencias sobre uno mismo, a nivel de autoestima, y todas esas limitaciones tendrá que ir atravesándolas poco a poco hasta llegar a esa existencia que es. No son las limitaciones las que me dirigen, soy yo quien existo y soy yo quien dirijo. Y es un camino, es el camino que te lleva a Dios. Hay que entender que Dios no es una creencia, sino que es un camino. Nosotros no tenemos que creer en Dios, sino tenemos que caminar a Dios. Y caminar a Dios es básicamente asumir que somos eso, pero que estamos muy limitados para poder encarnarlo. Y es ir poquito a poquito, progresivamente, trascendiendo, atravesando todas esas limitaciones. Y eso básicamente es la existencia y es un propósito que aún no ha sido cumplido en esta era. En otra sí, en esta era no. Quien más cerca estuvo en esta era de conseguirlo fue Cristo, que Cristo fue pues la persona a nivel material que generó la nueva era, por así decirlo, o el primero en desarrollar toda la nueva era. En otras épocas sí que se ha conseguido la existencia, pero en esta no, en esta es, la vida es mecánica, es automática. Y como veo que eres una persona que sabes crear, eres bastante creativo, puedes lograr lo que quieras, hay gente en el otro lado de la pantalla que es bastante catastrofista, ¿no? Hemos entrado en un nuevo año, el 2015.
tú, seguro que los que estamos aquí sabemos que el futuro es el que creamos y que todo va a ser positivo, ¿no? Pero me gustaría que dijeras un poco tú cómo ves este año que entra, o el año en general, cómo lo vas a ver, cómo la gente lo va a vivir. Bueno, lo van a vivir con muchísimo movimiento. El movimiento interno se acelera, es decir, tanto quien funcione desde el amor como quien funcione desde el miedo, todo lo interno se va a acentuar mucho, acentuar mucho, acentuar mucho. Entonces cada vez las sensaciones se irán intensificando más de todo. Todo sucederá mucho más rápido también, todo cada vez la sensación será más rápida y a su vez será más intensa. Entonces lo que sí que pasará es que a cada persona lo que tenga dentro, sea bueno, sea malo, se le va a multiplicar. Todos esos patrones, todo lo que haya sanado se multiplicará, todo lo que esté insano también se multiplicará. Es decir, es una época donde mal y bien se unen, donde vamos a ver que por una parte a muchos les va cada vez peor, pero por otra a muchos les va cada vez mejor, porque simple y llanamente se intensifica lo que tenemos dentro. Entonces es cuestión nuestra decir, ¿qué elijo? Ganar en impulso de vida, que es salud, alegría, felicidad y aceptación de este momento, sea cual sea, o en impulso de muerte, que es enfado, enfermedad y frustración por vivir aquí. Es algo a elegir, es algo personal y si realmente quieren evolucionar, van a tener que tener un compromiso todos vosotros de ser felices con vosotros mismos. La única manera de que evolucionéis es esto, comprometeros con vosotros mismos de ser felices más allá de lo que suceda. No hace falta ni saber más ni saber menos, simplemente ese compromiso de ser felices y ese compromiso también de reconocer a la tierra en todo y de empezar a darnos cuenta de que la tierra es el sitio donde estamos viviendo y no estamos viviendo en otro lugar. De vez en cuando decirle buenos días madre, ¿cómo estás? Saludar al árbol, gracias por darme el oxígeno, saludar a las montañas, gracias por protegerme del viento. Todo esto, simplemente saludarlo, entiendes que está vivo. Y cuando entiendes que está vivo, la naturaleza vive para ti, tú vives para la naturaleza y puedes vivir tranquilamente que todo lo que pase irá a tu favor siempre. Aunque hubiera movimientos sísmicos o cualquier cosa, la Tierra tendría consideración de que tú nunca estuvieras debajo. Si nosotros consideramos a la Tierra, nosotros somos vida. Si nosotros no consideramos a la Tierra, nosotros somos virus y al virus la Tierra trata de exterminarlo como nosotros tratamos de exterminar a los virus que tenemos internos. Entonces lo primero es declararnos como vida y empezar a vivir siendo un poco libres y a considerar a la tierra, a saludarla, simplemente hacer esto, a tener una interacción con ella, solo eso. Entonces, después de lo que me acabas de decir, se me ocurre la última ya pregunta seguro, ya la última del todo. ¿Quién o qué es Dios para ti? Para mí Dios es un organismo donde nosotros estamos dentro. O sea, yo soy Dios, tú eres Dios. Esta cámara que nos graba forma parte de Dios también. Este sofá en el que estoy sentado. Todo lo que hay en la existencia es Dios. Es como nuestro cuerpo. Para una célula de nuestro cuerpo o de mi cuerpo yo sería Dios. Es decir, cada célula tiene su propia inteligencia, tiene su propio pensamiento, tiene su propia lógica y para esa célula yo sería el todo. O lo que mi conciencia representa sería el todo. Entonces, Dios es un organismo donde nosotros estamos dentro y a su vez Él está dentro de nosotros porque Dios lo encontramos en la parte más pequeña de nuestra existencia, en los quantums. En la parte más pequeña del átomo es donde está todo el universo y es donde está Dios. Entonces, imaginaros vuestro cuerpo y que vosotros sois una célula de este cuerpo, pues todo lo demás sería Dios. Y todo es fractal, toda la información que haya en Dios
lo hay dentro de un átomo tuyo o dentro de un órgano. Es decir, hay todo, en todos los sitios. Vale. ¿Y entonces qué sería el demonio? ¿Qué sería el demonio? El demonio sería aquello que te impide reconocerte como Dios. ¿Vale? Para mí, en realidad es que es lo mismo. Demonio y Dios, o sea, es una misma cosa en diferente vibración. Entonces, todo depende del estado de conciencia en el que tú tengas, porque el demonio es una creencia. Por ejemplo, para la religión católica nosotros somos demonios, porque nosotros lo que estamos haciendo es declararnos como dioses, ¿vale? O reconocer el Dios que hay en nosotros. Entonces, digamos que para esta cultura o para esta manera de ver, donde siempre se ha necesitado del afecto del otro, del cariño del otro, del cuidado del otro, ahora venimos nosotros, gente como tú y como yo, que decimos, ¿sabes qué? Que es mentira que tú necesitas nada absolutamente de nadie, puedes depender únicamente de ti. Y eso, para ese otro estado de conciencia, es el demonio porque representa la amenaza. Entonces, el demonio es el otro estado de conciencia que representa la amenaza ante el estado de conciencia que tú eres. Por ejemplo, el estado de conciencia Lucifer o el estado de conciencia que representa ese mito en la cosmovisión cristiana, ¿vale? Sería el demonio porque es un estado en el que ya no dependes de otro. Y al no depender de otro representa crecer. Y todo lo que represente crecer va a ser el demonio siempre. O sea, para ti o para mí, cada vez que nosotros vayamos a tener un crecimiento, van a aparecer miles de limitaciones tratando de que no crezcamos. Lo mismo pasa a nivel humanitario. Van a aparecer miles de limitaciones, porque el ego no soporta crecer. Entonces, como no soporta crecer, es esa percepción ante el crecimiento o esa percepción ante otros estados de conciencia. En realidad, ni existe el demonio, ni existe el bien y el mal, o existe todo, pero a la vez. Es decir, son diferentes puntos de vista que tienes sobre una misma realidad. Entonces, si nosotros nos declaramos creadores, para los creyentes somos demonios. Para el otro estado de conciencia. Muchas gracias. Bueno, la gente que nos estáis viendo, como veis, empecéis el nuevo año con nuevas herramientas, con nuevo conocimiento hermético. Recordad que Miguel hace cursos, hace terapias para quien quiera profundizar, pero que el día 15 de enero aquí en Barcelona, en el centro Elsa, estará en cuerpo presente y le podréis hacer allí preguntas o comentar lo que sea, porque estará en cuerpo físico, no lo veréis siempre en el YouTube, sino que también lo veréis ahí en cuerpo físico y bueno, estará aquí acompañando a nosotros, nuestros gran amigos como Cristian y también el gran chamán que viene de allí, el Quero, pues todo será, pues eso, muchos amigos con los cuales podéis interactuar, podéis hablar, podéis hacerles preguntas y ahí estarán para lo que necesitéis. Y lo que no se pueda responder allí, pues ellos mismos ya harán un videoprograma donde puedan dar esas preguntas del público, se pueda desarrollar luego en el tiempo, todo lo que no dé tiempo de hacerse allí. Y luego ellos también pues reflejarán todo lo que la gente ahí está viendo o está deseando, pues probablemente luego seguiremos, como nos vamos a seguir viendo durante ese mes, vamos a estar en contacto, pues se seguirán haciendo nuevas cosas. Pues feliz año a todos los que habéis empezado este nuevo año, que hay herramientas, que la gente no se rinda, que va a ser un buen año, simplemente porque uno decide de que sea un buen año, no porque los demás lo digan. Y a ti, Miguel, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti por dejarme aquí este espacio y muy buen año y muy buenas fiestas. Igualmente, y gracias por todo lo que nos has dado. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.